Vamos a empezar este servicio y lo vamos a hacer en el nombre del Señor, cantando al Señor la alabanza 415. Amén. La mano de mi Dios. Dos tiempos, re mayor. 1, 2. ¿A dónde volveré mis ojos, oh Señor, para esperar ayuda? ¿De quién sino de ti sustento me vendrá en horas de aflicción? En sombras o en luz, envuelto en la quietud, si oro me sustentas. En paso en aflicción, la mano de mi Dios me da seguridad. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando soy débil, me hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor, divina mano, me lleva al cielo, donde un día te veré. Riquezas y poder, fama y celebridad, rasguñaban mis manos, tratando de alcanzar lo que podía lograr como el supremo ideal. Pero al mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando soy débil, me hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor, divina mano, me lleva al cielo, donde un día te veré. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siempre. Vamos a orar para darle gracias al Señor porque podemos estar en esta reunión virtual, pidiéndole al Señor que nos llene de su gracia, que prepare al mocito, que va a entregar el pancito, ¿cierto?, para nuestras vidas. Le rogaría a nuestro hermano Osvaldo, ¿estará por ahí? Amén. Por favor, mi hermano, la oración inicial. Amén. Inclinamos nuestro rostro en reverencia al Señor. Padre bendito, Padre amado, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por estar en tu presencia, Señor Padre bendito, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor, Amén, Señor. por todo lo que hacemos en el día, Señor. Así es, Señor. Quizás, Señor, nosotros a veces creemos, Señor, que no nos equivocamos, Señor, pero tú sabes que sí, Padre bendito, Señor. Por eso te pedimos, Señor, en este momento, Señor, que tú nos limpies, Señor. Amén. Limpia nuestros corazones, Señor, nuestras mentes, Señor. Nuestra vista, Señor Padre bendito, Señor, para que sean sanas, Padre bendito, Señor, para ver solamente la gloria tuya, Padre bendito, Señor. Tú, Señor, que nos amas todos los días, Señor, nos das vida, nos das salud, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, Padre bendito, Señor, el que hable, Señor, en esta reunión, Señor, virtual, Padre bendito, Señor. Que seas tú, Señor, que la lleve de principio a fin, Padre bendito, Señor.
que seas tú, Señor, el que coloque palabras, Señor, en su boca, Señor, el mocito que lo va a ocupar, Señor Padre bendito, en tu palabra, Señor, que sea de bendiciones a cada uno de nosotros, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor, por este momento que tú lo has dado, los has bendecido, Señor, por este día hermoso, Padre de la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, y todos se lo damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Vamos a seguir cantándole a nuestro Señor con el himno 414. 414. Amén. Amén. La mayor, 2 tiempos. 1, 2. Hay una ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol, allí solo irán los que son salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir por la eternidad junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. La vida de allí será más hermosa, no habrá más sufrir ni tribulación, allí solo habrá coros celestiales cantando alabanza para nuestro Dios. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir por la eternidad junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Dicen que hay allí muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal y la luz de allí será el rostro hermoso del Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Oh, yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios. Yo quiero vivir por la eternidad junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién no quiere ir, cierto, a ese lugar hermoso?
donde las calles van a ser de oro, ¿cierto? Y el mar va a ser de cristal, dice. Y va a alumbrar su rostro hermoso. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, ese es nuestro deseo, ¿cierto? Seguir adelante para ir y llegar al encuentro de nuestro amado. Señor, nos ayude cada día. Ahora vamos a pedirle a nuestro hermano Cristian por la lectura de la palabra del Señor. Amén. Busque la palabra para esta tarde en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Lleva por título Puestos los ojos en Jesús. Se le escucha un poquito bajo, hermano Cristian. Eso iba a preguntar. Voy a tener que acercar un poquito el... ¿De ahí se escucha mejor? Cerca del micrófono. Ya. Y todo más cerca de la pantalla. Bueno. Si lo hemos encontrado, le daré lectura en el nombre del Señor. Nuevamente lleva por título Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Ahora vamos a rogar a nuestro hermano secretario por los avisos, que de los avisos que restan para la próxima semana. Amén. En el nombre del Señor. Para mañana viernes a las 7:30 de la tarde, reunión general en la plataforma virtual Zoom. Domingo a las 10:30 de la mañana, una preciosa escuela dominical. Es uno de los servicios más importantes de la semana por tratarse de una escuela del Señor, por lo tanto son invitados todos los hermanos con sus niños. Domingo a las 7:30 de la tarde, una preciosa reunión general, también a través de la plataforma Zoom.
Hay diversas peticiones de oración. Los hermanos las han presentado con la fe y la confianza que si nosotros les ayudamos a orar, el Señor responderá a estas peticiones. Avisos y servicios han sido leídos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, confirme todos los avisos, ¿cierto? Amén. Ahora algo hermoso, algo lindo. Siempre cuando venían visita a nuestra clase, ¿cierto? Decían, vaya y diga cuán grandes cosas ha hecho Dios con usted, ¿cierto? Y los hermanos, yo miraba y uno con otro nervioso y el Señor le avisaba que estaban honrados. En esta tarde ha caído para bendiciones esta de los testimonios nuestra hermana Evelyn. En el nombre del Señor, mi hermana. Mi hermana me nombra a mí. ¿Me escuchan? Amén. Amén. No escucho bien. ¿Puede usted dar algún testimonio que el Señor le ha... Usted sabe, tenemos acá instantes de testimonio de parte del Señor. Amén. 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 El Señor ha hecho tantas maravillas conmigo, hermano. Espera, que está. Espérame un poquitito. Ahí sí. Dios ha hecho tantas maravillas conmigo que no tengo cómo pagarle, cómo agradecerle lo que Dios ha hecho conmigo y con mi familia, hermana. Mire, yo conociendo recién al Señor, el Señor me trajo, me llamaba siempre, me predicaban en todos lados y yo muchas veces no quería entender, porque a veces nos predican y hoy día yo predico y mucha gente como que nos toma ahí nomás, no. Pero después uno con el tiempo sabe que el Señor lo anda buscando. Entonces yo, en una de esas veces me predicó una persona y decía, uy, la que me predica a mí, siendo que no sé, no me gustaba a mí la persona que me predicaba, pero hoy día me doy cuenta que el Señor manda a quien quiere. Pero uno decía, es más culera. Yo decía, uy, si yo soy culera, ya es peor que yo. Le decía, yo me está hablando de Dios, como, porque yo creía que uno cuando entraba al Evangelio, o sea, lo creía todos santos. Esa era mi manera de pensar, pero en realidad somos todos iguales, no somos santos porque tenemos a Dios, porque nosotros pecamos hasta porque miramos. Entonces, yo decía, chuta, y siempre me predicaban y yo empecé a caminar con el Señor. De la noche a la mañana, un día yo entré a la iglesia. Nunca me voy a olvidar un día jueves a las 6:30 creo que llegué yo a la iglesia. Nunca me voy a olvidar. De un día 23 de agosto. Y entro a la iglesia y me acuerdo que estaba Miguel Castillo, que fue mi primer predicador. Y en eso yo quería ir a la iglesia, hermana, y quería tener una lucha enorme, quería entrar a la iglesia porque yo había ido, pero nunca había ido con ese corazón humillado cuando uno necesita de Dios, porque muchas personas van a la iglesia porque les nace ir o porque quieren escuchar una palabra, porque tienen un poco de pena. Pero yo tenía una necesidad interior mía, que yo llevaba 8 meses orando en mi casa, donde oraba y no sabía exhortar la palabra, pero el Señor me mostraba sueños, que tremendos sueños me mostró. Antes yo de ser cristiana, pero yo llevaba 8 meses orando. Y sabe, hermana, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de ese predicador, porque fue como que marcó una etapa en mi vida cuando yo empecé a ser cristiana, cuando yo empecé a escuchar el Espíritu Santo y a saber que el Espíritu Santo existía, porque muchos nos pueden hablar del Espíritu Santo, pero cuando uno lo tiene aquí y cuando Dios le habla a la persona haciendo que nadie más podía saber lo que estaba en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mi ser, lo que yo había vivido por durante toda una vida y por durante mucho tiempo, era solamente Dios y yo. No había otro ser, no había otro ser en la tierra ni de fuera de esta tierra, porque nosotros sabemos que nosotros, por ejemplo, yo sé lo que comí hoy día
Y lo sabe mi esposo, ¿cierto? Pero no saben mis hijos ni los que están, ni ustedes van a saber lo que yo comí, ¿me entienden? Entonces, yo decía, Señor, ten misericordia. Yo decía, Señor, y entré a la iglesia. Y al entrar a la iglesia, antes de entrar a la iglesia, yo tuve una oración con el Señor. Por primera vez yo iba el 23 de agosto a las 6:30 de la tarde. Y yo llegué a mi casa, me arrodillé en mi pieza, porque quería ir y no quería ir. Había algo que me detenía y había algo que yo quería ir. Y tenía una lucha tremenda. Peleé con mi esposo, peleé con mis hijos, con mi... Ay, no, hermana, era atroz. No podía salir de esa casa, de verdad. Dios vive que yo lo que le estoy diciendo. Y cuando yo, hermana, me entrego a Dios, yo digo, Señor, mira, si tú me conocí, ¿por qué déjame salir? Yo quiero ir. Y le decía, si tú existís, yo quiero saber si tú existís, porque me ha faltado el amor de papá. Nunca he tenido ese amor. Quizás he tenido tantos problemas en mi matrimonio. Mi matrimonio deshecho, hermano, deshecho. O sea, otro testimonio más grande, 10 años de separación. Y yo desecho, todo desecho, mi familia desecho. Y yo le decía, Señor, si tú existes, por favor, arregla toda mi vida. O sea, no hay nadie que lo pueda arreglar. Y yo le decía, Señor, y yo le contaba, hablaba con el Señor, más que rezar, yo en ese tiempo rezaba. No clamaba ni oraba. Yo rezaba y le decía, Señor, ayúdame, por favor, por amor y misericordia, le decía yo. Y empecé a hablar con el Señor. Y en ese momento, hermana, voy a salir de la casa y me da una cosa así, una cosa que me cae así como, no sé, algo me cayó encima y me pongo a llorar. Siempre me acuerdo, hermana. Tenía mi vida destruida. Mi hija vivía con alguien que realmente no correspondía a la vida de nosotros. Mis nietas y muchas cosas más. Estaba destruida, hermana. Nunca me voy a olvidar. Y yo le cuento al Señor, le digo, si tú eres Dios, ayúdame a salir de todo esto malo que está en mi casa. Yo no sabía y había muchas cosas y yo no entendía. Siendo una mujer de trabajo, nunca me drogué, nunca fui alcohólica, nunca de esas cosas, nada, hermano. Y cuando salgo de mi casa, siento algo que cae. Antes de abrir la puerta y no podía salir y todos me retaban y yo quería salir. Y yo decía, ya, en el nombre del Señor, yo salgo nomás. Y yo decía, así toda la vida arranqué los pagos, así mismo, porque lo decía carabinero. Para mí esto es risa, estaría el hermano, se va a reír cuando yo diga esto. Si yo toda la vida arranqué de los pacos, decía yo, voy a ser una guerrera tuya, Señor, pero tú confía en mí, yo voy a confiar en ti, confío toda mi familia. Me costaba entregarla, hermana, porque era terrible lo que yo vivía. Salí de la casa, me fui llorando, saber que los pasos, hermana, para llegar a la esquina, la primera, eran unos pasos como que yo había corrido un cerro, hermana, en un cerro, una cosa terrible. Hasta que empecé a caminar y caminar y decía, Señor, no puedo caminar más, ¿por qué me pasa esto? Déjame llegar a tu casa. Decía, Señor. Por eso quiero esa iglesia, porque también era mi casa. Y ahí me dijo el Señor, te congregará hasta que yo diga. Espero y confío en Él. Y yo, hermana, llego a la iglesia, pero sabe que yo casi me desmayaba, me afirmaba, porque no había caso, no podía. Y me acordaba toda mi vida, todo lo que yo había sufrido, todo lo que yo estaba viviendo. Y le digo, Señor, vamos nomás, te arranqué toda la vida, yo voy a servirte a ti. Y tú eres mi Dios y todos me han hablado, así que yo sigo contigo. Llegué a la iglesia, hermana. Empiezan a contar la alabanza, cantar la alabanza. Y estoy en la iglesia y me arrodillo. Le pido perdón al Señor, porque igual me enojaba, porque decía, ¿por qué no puedo caminar si yo no estaba enferma? Pero cansada, hermana, cansada. Y le digo, Señor, si yo
Yo quiero caminar contigo, pero tú ayúdame porque yo no soy julera, le decía yo. Yo no sirvo quizás para esto, pero me va a costar, pero tú ayúdame, yo sé, yo no, yo le decía palabras mías nomás, no palabras que ya a mí me habían enseñado, si yo nunca había entrado a una iglesia, había entrado 2 veces, pero yo no me acordaba que de niña yo había ido, de guagua me llevaban mis tías, que hoy día está apartada el Señor, pero yo me acordé el tiempo a los años después, me mostró el Señor. Y sabe que entro, hermana, empiezan a contar la alabanza al Señor. Yo lloraba, lloraba. Nadie sabía por qué yo creo que lloraba tanto. Pero yo sabía el encuentro que estaba teniendo con el Señor, que era tremendo, tremendo. Y empieza, hermana, empieza ya a tocar la alabanza, a leer la palabra y empieza el predicador a orar. Y justo le toca a él. Nunca me voy a olvidar. Le toca a él y cuando empieza a predicar, dice, hija, tú que estás aquí, no te escondas. Yo me escondía detrás de una, nunca me voy a olvidar que en la sexta banca de la nave primera, de la nave derecha, habían unos pilares que hoy día no están, unos pilares. Y yo me escondía detrás de los pilares para que nadie me viera llorar. Y el Señor me dice, hija, yo te estoy viendo tus lágrimas, cuánto has sufrido, que sientes que nadie te ama, pero yo te amo, hija mía, eres mi niña de mis ojos. Y empieza a predicar y el hombre empieza a hablar y todo me decía, yo vi cuando te arrodillaste en tu cama y no podías salir, yo vi cuando te arrodillaste detrás de tu puerta, cuando te sentaste en tu sillón, yo vi cuando te sentaste en tu mesa y yo decía, pero ¿cómo me vio eso? Y yo no sabía que era el Señor, o sea, yo ahora lo entiendo, después con el tiempo lo entendí. Y decía, yo vi tus lágrimas, vi que te cuidaba en cosas que no servían para tu vida y empieza a hablarme, hermano, y me habla unas cosas. Yo limpiaré tu casa, ordenaré tu familia, haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, me dice. Y empieza a hablar y el hombre empieza a saltar, hermano. Yo fui la única vez que ese varón lo vi saltando en el púlpito. Saltaba, lloraba y el hombre yo te amo, hija, te amo. No importa que nadie te quiera, yo te amo, tú eres la niña de mis ojos. Y cuando me dice, porque yo conozco tu corazón, siempre me dijo, yo le decía, Señor, si yo soy culera, porque a lo mejor me merezco lo que yo estaba pasando, le decía, Señor, porque a lo mejor me merezco lo que yo vivo, pero ayúdame a pasarlo. Yo así, hermana, yo no conociendo a Dios, y me decía, hija, no es por una consecuencia, y me decía, era por otras cosas que la gente no entendió. Y así me empecé a hablar, hermana, yo lloraba. Ya sí me fue el Señor limpiando mi vida. Hermana, y cuando el Señor ya me conoció, me empezó a hacer cosas tremendas, hermano, que yo al día de hoy a veces quedo con la boca abierta, hermana. Y el Señor me ordenó mi vida. Volví con mi esposo después de 10 años de matrimonio separado. Somos un lindo matrimonio. Tenemos unos hijos maravillosos, gracias a la misericordia de papá, nada más, porque Dios es lo más grande. Y muchas cosas más han venido sobre nuestras vidas. Antes de ayer fue, y antes de ayer, vivimos una experiencia sobrenatural como familia. Que mi hija me decía, mamá, esto es un milagro. Y yo decía, sí, hija, porque tiene una madre orando. Tiene una madre que ora. Y hay iglesia, que la iglesia también está orando, las hermanas, le pido por ti siempre. Hija. Me dice, mamá, lloré tanto porque siempre quise cambiar, arreglar mi luz, porque no podía pagarla. Eran 13,5 millones, hermana. Que ayer vinieron y llegó una cuenta de 41,000 pesos. Y mi hija llama, me dijo, mami, oye, me dijo, no será más plata. Y yo le dije, no. Debe ser que se equivocaron, a lo mejor. Debe haber sido que se equivocaron. Y yo le dije, no sé, pues hija, pero si Dios quiere hacer la obra, va a hacerla, hija, no se preocupe usted. Y me dijo, ya, mamá. Total que llamamos al tiro ayer
Esto fue como a las 11:30 llamamos. Y cuando llamamos, hermana, le dice, no está equivocado, usted tiene que pagar 41.800 pesos mensuales por durante 12 meses. Y la deuda queda cancelada, no paga nada. Mi hija, ¿sabe qué? Mi hija lloraba. Lloraba porque nunca ella se imaginó viendo las cosas, mi esposo igual. Aquí está mi esposo a mi lado, entonces viendo las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo no creerle a papá? ¿Cómo no bendecir el nombre de nuestro Padre? ¿Cómo no poder predicarlo? Que el Señor haga su obra, su voluntad. Chao, vecina. Que el Señor haga su obra, su voluntad en cada uno de nosotros, hermano. Hay que creerle solamente. Yo con estas palabras alabo a mi Dios, y para mi Dios, solo para mi Dios, es la honra, la gloria y todo para Él. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor, Amén. hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios y Gloria a gloria a Dios. Dios para siempre. Ese es nuestro Dios. Ese es el grande, el todopoderoso, el que todo lo puede. Mi hermano Cristian, unos coritos, por favor. Amén. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba triste, muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba triste, muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Este es el salmo del rey David.
Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermoso todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hermoso testimonio de nuestra hermana. Muchas veces uno eso la va cimentando. Todo esto que va aprendiendo de a poquito, ¿cierto? El Señor va mostrando su amor para con nosotros. Así que ahora vamos a prepararnos, ¿cierto? Escuchar el mensaje y la palabra del Señor para que aliente nuestras vidas, ¿cierto? Le rogamos al Señor que le dé muchas gracias a nuestro hermano Cristian, que le abra las puertas de la palabra para que así podamos escuchar su mensaje, ¿cierto? Prepare su corazón, su vida, para que ese mensaje quede grabado en su vida. Ya, mi hermano, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Le pido al Señor que me revista de gracia para poder conversanar. Siempre me gusta esa palabra, conversanar, como decía mi hijo Javier, el mensaje y la palabra de nuestro Dios. Siempre la palabra del Señor es hermosa, siempre nos enseña día a día cómo debemos comportarnos, cómo debemos llevar nuestra vida, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar en un versículo específico, en el versículo 14, ¿cierto? Hemos leído todo el texto, pero nos vamos a enfocar en el versículo 14 que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿cierto? Entonces, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Entonces, siempre se dice que tenemos que ser santos, ¿cierto? Que tenemos que vivir en santidad. Pero ¿qué es lo que es la santidad? ¿Cierto? ¿Qué significa la santidad? Entonces, según la revelación bíblica, la santidad es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu. Es decir, Dios es santo, ¿cierto? Porque los ángeles, en el libro de Isaías, dice que los ángeles le decían santo, 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 ¿cierto? También dice que es una virtud indispensable de todo verdadero creyente, es decir, su palabra dice que sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Entonces, el Dios quiere que nosotros seamos santos como Dios es santo, ¿cierto? Por lo tanto, es una cualidad fundamental de Dios y de su Espíritu, ¿cierto? Pero también dice que debe ser una virtud indispensable de todo verdadero creyente, es decir, cada uno de nosotros debe ser santo. Y dice que debemos buscar la santidad. También la santidad se atribuye también a ciertos lugares, ¿cierto? Que son atributos de ciertos lugares, objetos, días, fechas, acciones, como nosotros lo podemos ver en el Antiguo Testamento y en partes del Nuevo Testamento, ¿cierto? Que en algunos lugares que decían que este lugar es santo, sobre todo cuando Moisés, ¿cierto? Vio la zarza ardiendo, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios dijo que se quitara las sandalias porque el lugar donde estaba era santo, ¿cierto? Entonces tenemos lugares santos, tenemos objetos santos, días santos, fechas santos, acciones santas, ¿cierto? En hebreo el término kadosh, ¿cierto? Significa santo, significa ser puro, física, ritual y especialmente moral y espiritualmente. Entonces, también significa separado, puesto aparte, consagrado. Entonces, entendemos que la santidad, ¿cierto? Debe ser una consagración a Dios. Nuevamente, su palabra dice, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Pero si ustedes se recuerdan, dentro de las lecturas o de las enseñanzas que Dios nos ha dado, que también está en su palabra, en el libro de Isaías, cuando él vio, ¿cierto? En esa visión vio a Dios, él dijo que iba a morir, porque había visto al santo, ¿cierto? A Dios. Entonces, él decía que era de labios inmundos, por lo tanto, como había visto a Dios que es santo, tenía que morir, que iba a morir, ¿cierto? Pero ahí hubo un acto de purificación, ¿cierto? Donde uno de los ángeles tomó un carbón ardiendo, ¿cierto? Desde el trono de Dios y le purificó. Entonces, ahí hubo una santificación y una purificación, un acto de purificación. Pero ese acto de santidad y de purificación vino de Dios, ¿cierto? A Isaías. Así también en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que los sumos sacerdotes también tenían que hacer actos de purificación y de santificación por el perdón de los pecados.
Entonces, los sacerdotes tenían que hacer un sacrificio de acuerdo a los rituales santos que habían sido estipulados en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros, que fuimos nacidos y criados, ¿cierto?, en pecado, ¿cierto? Fuimos formados en pecado. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, ocurre también el acto de santificación para cada uno de nosotros. Siempre, todas las santificaciones, aún en el Antiguo Testamento, cuando los sumos sacerdotes hacían este acto de purificación y de santificación por el perdón de los pecados, siempre era Dios el que estaba involucrado y era Dios el que perdonaba y Dios es el que santificaba. De hecho, al sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo se le tenían que amarrar una especie de campanita y tenían que amarrarle con un cordel. Cosa que si él no estaba preparado para hacer esa santificación o ese momento consagrado para Dios, si no estaba bien preparado, moría. Y por lo tanto ese cordelito lo arrastraban para sacarlo hacia afuera. Entonces siempre está Dios de por medio para lograr esta santificación. Pero Dios quiere que nosotros nos consagremos para Dios. Dios quiere que nosotros nos reservemos para Dios, ¿cierto? Es buscar la santidad. Entonces, nuevamente, es ser separado, puesto aparte, consagrado. Eso es buscar la santidad. Pero podemos ver también dentro de la palabra del Señor muchas referencias con respecto a dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, ¿cierto? De cómo es que nosotros debemos llevar nuestra vida aquí en la tierra. Nosotros sabemos que la vida aquí en la tierra es pasajera, es momentánea, ¿cierto? Y a través de la palabra del Señor, nosotros sabemos lo que es pecado, porque si nosotros no fuera por la palabra del Señor, nosotros no sabríamos lo que es el pecado. Pero la palabra del Señor, ¿cierto? La Biblia, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento nos enseñan la voluntad de Dios y a través de la voluntad de Dios, ¿cierto? Nosotros entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor nos convence de pecado, miren, nos convence de pecado y nos lleva aquí a que nosotros nos arrepintamos. Entonces, dentro de toda la palabra de Dios, ¿cierto? Hay muchas referencias a tener una vida santa y espiritual. Entonces, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, podemos ver desde el versículo 16 en adelante las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Pero digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, nosotros tenemos una lucha, ¿cierto? El hombre espiritual con el hombre carnal. Y siempre, siempre la carne tiene estos deseos carnales, ¿cierto? Pero el espíritu, ¿cierto? El espíritu que clama y gime con gemidos indecibles, Abba Padre, clamándole al Padre, siempre clamando al Padre. A veces la carne hace cosas que no corresponden, pero el espíritu clama y gime porque hemos sido adoptados, miren, por Dios, hemos sido reconciliados con Dios. Si es que verdaderamente hemos tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una lucha interna entre nuestras obras de la carne con nuestras obras del espíritu. Pero dice, en el versículo 18 de Gálatas 5, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mire, a pesar de que nosotros, la palabra, nosotros nos ve, y porque la Biblia tiene que ser un espejo para nosotros. Entonces, nosotros miramos a la Biblia, y la Biblia debe ser un espejo, entonces ahí nosotros, como cada uno, como persona, tiene que analizarse. Usted, mi hermano, usted, mi hermana, tiene que analizarse si es que verdaderamente está haciendo las cosas que corresponden. Porque acuérdense que Dios no avergüenza a nadie delante de los demás. Porque Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere la vida del pecador que se arrepiente. ¿Cierto? Nuevamente, si hemos sido llamados a santidad, el Señor a nosotros nos va a disciplinar. Como el Padre ama a su Hijo, ¿cierto? Lo disciplina, ¿cierto? Como decía la referencia a su palabra que hemos leído, ¿cierto? Que nuestros padres, que si bien es cierto, nuestros padres son temporales aquí en la tierra, ¿cierto? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que es un Padre eterno, ¿ve? Que Él no nos va a disciplinar, porque si nos deja sin disciplina, como dice su palabra, dice, seríamos bastardos y no hijos. Mire, porque antes el término bastardo se asociaba a las personas que no tenían padre. A eso se le decía. Entonces nosotros tenemos un Padre Celestial, ¿ve? Y manifiestas son las obras de la carne, miren. Las obras de la carne dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías. Mire, todas las obras de la carne. Usted tiene que hacerse un análisis interno. ¿Yo estaría haciendo algo de eso? Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mire, esas son las obras de la carne. Todos los que hacen esas obras son carnales. Y dice, acerca de los cuales os amonesto. Cuando nuestro Padre a nosotros nos corrige y nos disciplina, ¿nos corrige para qué? Para enderezar nuestro camino, no para que nosotros nos perdamos, ¿cierto? Dios no quiere, nuevamente, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere la vida del pecador que se arrepiente, ¿cierto? Entonces dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, no van a heredar el reino de Dios. Nosotros tenemos una advertencia. Si usted se fija, cuando usted va en el auto, va acompañando o va en la micro, usted ve cierta advertencia en el camino. Cuando el semáforo está en rojo, usted no puede pasar, porque si pasa, va a sufrir un accidente, ¿cierto? También hay otras señales que dicen, pare o ceda el paso. Si usted pasa igual y no respeta el pare, porque usted tiene que, aparte de parar, tiene que mirar. Si usted no para y sigue, posiblemente vaya a haber un accidente y vaya a morir. Asimismo, la palabra del Señor nos advierte, porque nuevamente Dios no quiere la muerte del que muere, sino que quiere la vida del pecador que se arrepiente. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros hemos predicado muchas veces la confianza y la certeza de que Dios puede resucitar muertos, puede sanar enfermos de cáncer, puede sanar enfermos de SIDA, ¿cierto? Puede levantar a gente que está postrada. Nosotros sabemos y creemos que Dios lo puede hacer. Pero si también nosotros creemos que Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y poder resucitar personas, ¿cierto? Poder resucitar gente, ¿por qué nosotros no creemos en estos versículos, ¿cierto? Y de alguna forma, que el Señor nos cubra con su sangre nuevamente, de alguna forma podemos abusar de la confianza de Dios. Nuevamente, la palabra del Señor es ¿para qué? Para que nosotros nos vamos por el buen camino. Amén. Pero mire, dice, más el fruto del Espíritu. Cuando habla de Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo del Señor. Mire, el fruto, es un fruto. Teniendo el fruto del Señor, nosotros tenemos todas estas cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el Antiguo Testamento se creó la ley, ¿cierto? Y la ley era muy difícil cumplirla. Era muy difícil cumplirla porque eran muchos detalles. Ni aún los sumos sacerdotes, ¿cierto? Todos los sacerdotes que estaban ahí, la casta de sacerdotes del pueblo de Israel, ni siquiera ellos podían cumplirlo. Nadie podía cumplirlo. Por lo tanto, como nadie podía cumplirlo, todos los años tenían que hacer sacrificios para santificación y para purificación, para el perdón de los pecados. ¿Cierto? Pero mire, con el fruto del Espíritu no hay ley. Mire qué maravilla. Entonces, si hacemos lo bueno, no hay ningún castigo para el que hace lo bueno, pero sí hay castigo para el que hace lo malo. Entonces, permítanos al Señor hacer lo bueno. Porque dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, nuevamente, no nos hagamos vanagloriosos, irritándolos los unos a los otros o envidiándolos los unos a los otros, ¿cierto? Entonces, el Señor nos ha dado una nueva manera de vivir, ¿cierto? Porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero nuevamente, cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros nos vemos todos bonitos porque como vamos a ir a ver al Señor, nos ponemos la mejor ropa, ¿cierto? Al principio, cuando empezamos a ir, vamos con lo que tenemos. Pero después, cuando el Señor nos empieza a enseñar, ¿cierto? Como estábamos conversando, después nos ponemos, las hermanas, ¿cierto? Se compran su vestido, su ropa para ir a la iglesia, los hermanos igual, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a la iglesia, todos nos vemos distintos, ¿cierto? Porque nos vamos a ir a juntar con el Señor. Pero el Señor dice que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por lo tanto, el Señor se acampa alrededor de los que los temen y los defiende, quiere decir que Él está las 24 horas con nosotros, ¿cierto? Porque Él no se duerme como nosotros nos dormimos, ¿cierto? Entonces, de la salida del templo para afuera, o después cuando termina esta reunión para afuera, ¿cierto? Nosotros tenemos, y en realidad ahí es donde se ve el verdadero cristiano, ¿cierto?
Porque adentro, nuevamente, el único que puede discernir ahí es el Señor. Pero el Señor no me va a decir a mí ni le va a decir a usted, oye, el que está allá anda caminando mal. Salvo de que yo vaya a tener un riesgo, ahí el Señor me va a advertir. Pero el Señor, si nuevamente, si esa persona está destinada a ser salva, el Señor lo va a disciplinar. ¿Me entiende? Pero no lo va a avergonzar delante mío, sino que va a tratar con esa persona. ¿Cierto? Entonces, desde la puerta del templo hacia afuera, o desde la reunión hacia afuera, es donde la verdad de cada uno de nosotros, ¿cierto? Cuando uno se conecta al computador, cuando uno se conecta al celular, cuando uno ve televisión, ese es el verdadero yo. Lo que ven mis ojos, eso es lo que anhela mi corazón, ¿cierto? Lo que yo deseo como hombre, ¿cierto? Ese es el verdadero cristiano. Entonces, nuevamente, volviendo a lo anterior, el Señor nos pide que nosotros nos consagremos, ¿cierto? Que nuestro vocabulario sea distinto, que nuestras acciones sean distintas, ¿cierto? Y mire, otra referencia en Colosenses capítulo 3, dice, versículo 5, dice, la vida antigua y la vida nueva. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Mire, haced morir, es decir, si aún está vivo, dejar de hacerlo. Acuérdese que todas las cosas que el Señor hace con nosotros son limpias. Pero cuando nosotros desvirtuamos lo que es correcto, ¿cierto? Se pervierte. Entonces, la perversión es mala. La perversión es todo aquello que es contra lo natural. ¿Me entiende? Entonces, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. De nuevo, mire, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Fíjese que habla de los hijos de desobediencia. Es decir, el padre le enseña al hijo, pero el hijo es porfiado y no quiere hacer caso. ¿Cierto? Desobediencia. Si se da cuenta, sobre el fruto del Espíritu no hay ley. Para los que hacen la voluntad de Dios, tampoco hay ira, tampoco hay castigo. Mire, y mire lo que dice en el versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, mire, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, las cosas antiguas. Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer como cristiano? O mis hermanas como cristianas, es examinarme mi vida. ¿Qué es lo que he hecho hoy? ¿Qué es lo que hice en la mañana? ¿Qué es lo que hice en la tarde? ¿Qué es lo que hice en la noche? Mientras duermo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? ¿Cierto? ¿Será agradable a Dios? ¿No será agradable a Dios? Mira, una vez los voluntarios nosotros nos enseñaron que nosotros teníamos que pedirle al Señor que cuando fuéramos al baño, que no nos mirara, porque el Señor nos ve todo. Sabe cuándo nos vamos a parar, sabe cuándo nos vamos a sentar, ¿cierto? Antes que haya palabra en nuestra boca, Dios lo sabe. Entonces, en los voluntarios nos enseñan de que nosotros teníamos que pedirle al Señor que cuando fuéramos al baño, que no nos mirara. Mire, un pensamiento sano. Entonces, el hombre que es sucio, piensa sucio. Así es, el hombre que es sucio, piensa sucio. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle a Dios todas las cosas. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Porque nos cuesta. ¿Se acuérdense que nosotros estamos en un mundo caído? Y las tentaciones y el bombardeo de cosas en los diarios. Acuérdense que ahora a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Entonces hay tanta maldad, porque su palabra dice que en los últimos tiempos la maldad iba a aumentar. Pero así como va a aumentar la maldad, ¿cierto? El amor de Dios también va a aumentar. Miren, por lo tanto tenemos esperanza, sobre todo aún cuando más se acerca esta venida. Por eso cada uno de nosotros tiene que hacerse un propio examen, solo. No es que a veces se ha escuchado, no, es que mi esposa, y le echan la culpa a la esposa. El hombre le echa la culpa a la esposa. O la mujer dice, no, es que mi marido, es que mi esposo, y le echa la culpa al esposo. Pero aquí la salvación es personal. Nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Dios, ¿cierto?
para poder ser adoptados, ser hijos de Dios. Por lo tanto, cuando uno esté frente al tribunal de Cristo, tenemos que dar una cuenta a nosotros, po. Y ahí no le vamos a poder echar la culpa a nadie porque vamos a estar ahí frente a Dios, po, ¿cierto? Entonces, permita al Señor que esta palabra haga vida en nosotros, ¿por cierto? ¿Pero para qué? Para que haga vida, para santidad, para poder ir creciendo en gracia, ir creciendo en virtud como quiere Dios, ¿cierto? Entonces, mire, en Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mire, imitar a Dios. ¿Qué es lo que es imitar? Verlo, ¿cierto? Y comportarse como Él quiere que se comporte o mirarlo como Él se comporta. Mire, imitadores de Dios, andad como hijos de luz. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, una de las referencias en la escuela dominical que, te sabe, el perfumista tiene los mejores perfumes, ¿cierto? Tiene los mejores perfumes, pero la palabra del Señor enseñaba que una mosca muerta echaba a perder todo el perfume. ¿Se acuerda de la escuela dominical? Entonces, que una mosca muerta echa a perder todo el perfume. Entonces, a lo mejor una mala obra que nosotros hagamos, ¿cierto? Porque nosotros dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio, en ofrenda agradable. Pero si la ofrenda agradable tiene olor a mosca muerta, que en realidad debe ser desagradable, o sea, si la mosca muerta echa a perder uno de los perfumes caros, ¿cierto? Porque los perfumes tienen sus cualidades, pero si aún así se echa a perder por algo muerto, ¿cierto? Dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, dice, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, dice, porque, miren, nuevamente, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No, si un ratito, si no te va a hacer mal. No, si, ¿para qué tan santurrón? No sé si a veces hemos conversado así. No, pero ¿para qué tan santurrón? Mire, dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Nuevamente, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Se acuerdan? ¿Quién es la luz del mundo? Nuestro Señor Jesucristo es la luz del mundo. Pero también dice, vosotros sois la luz del mundo, y a través de la palabra se revelan todas estas cosas, ¿cierto? Pero aún está el pecado que nos asedia, ¿cierto? Y también tenemos una nube grande de testigos, ¿cierto? Como tenemos una nube grande de testigos, y como decía la hermana Evelyn cuando estábamos conversando, o cuando estaba contando el testimonio, parecía que decía que la que me está predicando se comporta más mal que yo, una cosa así. Y su palabra en la lectura, ¿cierto? Teniendo tan grande nube de testigos, ¿cierto? Despojémonos de todo el pecado que nos asedia. Porque su palabra en Hebreo 12 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Mire, lo que es combatir contra la sangre. No, pues, difícilmente. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres arrepentido por él. Si la palabra del Señor a usted le ha tocado, dele gracias al Señor. Y si el Señor lo ha descubierto, pero acuérdese que el Señor no lo va a avergonzar. Pero usted sabe si está haciendo lo correcto o está haciendo lo incorrecto, ¿cierto? Porque el Señor es el que ama disciplina y dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Aunque hay algunos hermanos que se acostumbran a que los reten, así como cuando nosotros éramos niños y los papás nos retaban, pero ¿qué tú estás haciendo así? A veces como que el hermano, cuando se le habla con palabras suaves, que es lo mismo, le hablan con palabras suaves como que no lo entiende y como que lo deja pasar. Pero si el instrumento le dice, pero es que tenés que arrepentirte, como que ahí le gusta y ahí cree, como que si no es No, pues, si el Señor nos ha dado un nuevo entendimiento, ¿cierto? Que el Señor nos ha dado la claridad, ¿cierto? No tenemos que acomodarnos que no, que si el Señor no me reta o el instrumento no me reta, es como que la palabra es, ¿cierto? O donde la advertencia es fuerte, pues mi hermano, es fuerte, ¿cierto?
Aquel que dice, y aquel que escucha mis palabras, porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel que me escucha mis palabras, dice, y las pone por obra, le compararé como el hombre que construyó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y aquel que me escucha y no la hace, mire, no le hace vida en él, lo compararé como el hombre que hizo su casa en la arena. Imagínense cuánto tiempo comportándose como no cristiano, yendo a la iglesia, yendo a los puntos de predicación, yendo a todos los servicios del Señor. A lo mejor siendo un instrumento útil en las manos del Señor, pero nuestra vida era completamente distinta. Que el Señor nos cubra con su sangre. Pero ahí tener la decepción y ser avergonzado, mire, ahí ser hallados desnudos, porque el Señor nos permite ponernos un traje blanco. Ese traje blanco son las obras del justo, ¿cierto? Que son las obras que nos llevan a santidad, son las obras buenas. Ese es el traje blanco que el Señor nos permite. Usted ve la referencia que dice que estaban los invitados a las bodas. Todos nosotros estamos invitados a las bodas. Y el Señor se acercó a uno y le dijo, ¿y tú por qué no estás vestido con traje de boda? Y si lo queremos llevar a la palabra de hoy, ¿y tú por qué sigues haciendo las obras malas? Siendo que se te ha permitido hacer obras buenas. ¿Por qué sigues haciendo las obras malas? ¿Se da cuenta? Y el Señor, agradezcámosle al Señor que el Señor no nos está diciendo hoy, porque esta palabra es para mí y esta palabra es para usted, ¿cierto? Nuevamente, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces dice sos bastardo, pero no hijos. Y mire lo que viene en el Apocalipsis 21, que es súper precioso. Cielo nuevo y tierra nueva, mire, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Mire, la iglesia para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Dice, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como suyo. Dice, enjugará a Dios toda lágrima, mi hermano, toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, nuevamente. Si el Señor a nosotros nos ha dicho y sabemos que tiene el poder de nosotros ayudarnos, cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, Señor, ayúdame y ábreme la puerta del trabajo, ¿cierto? Que vamos a visitar enfermos, Señor, que obre en sanidad. Si nosotros creemos estas cosas, también debemos creer lo que el Señor nos enseña. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Mire, y el que venciere, hermanos, seamos vencedores en el nombre del Señor. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Permítanos el Señor a ser vencedores. Por eso es que hoy analicemos nuestra vida, si hemos hecho lo correcto o no hemos hecho lo correcto, y pidamos al Señor que Él nos ayude a cambiar. Porque mire, el versículo 8, ¿cierto? Desde el 1 al 7 nos habla las maravillas de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo, de la tierra nueva. Pero mire lo que dice el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esta palabra debe hacer vida en cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor nos enseña las cosas tal como son. El Señor no nos encubre las cosas. Se sienta al lado de nosotros y nos dice las cosas como son, porque nuevamente Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento, ¿cierto? Y que el Señor nos ayude, porque sin el Señor no vamos a poder. Por lo tanto, si lo hemos hecho mal, tenemos que decirle, Señor, ayúdame, Señor. Y contémosle todo al Señor, mire, Señor, he hecho esto otro, Señor, ayúdame a salir de ese lugar, ayúdame a salir de estas cosas, ayúdame a salir de estas amistades que no me convienen, Señor, ayúdame a terminar de ver las cosas que no son buenas. Ayúdame a escuchar lo santo y no lo que no corresponde, ¿cierto? Porque debemos cuidarnos, nuestra vida. Así como nosotros cuidamos nuestra alimentación para no comer cosas que no corresponden, ¿cierto? Porque va a sonar un poco feo, pero usted no va al baño y come lo que hay en el baño, ¿cierto? Porque hay inmundicia, se va a enfermar, se va a morir. Así también las cosas, nuestras actitudes, también. No debemos hacerlo sucio, debemos hacerlo limpio, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder tener vida eterna y salvación, ¿cierto? Permita al Señor
que esta palabra haga vida en cada uno de nosotros, ¿cierto? Y el Señor nuevamente, bienaventurado el que la escucha, pero más bienaventurado el que la pone por obra. Permita al Señor que nosotros la podamos poner por obra y para el Señor sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén. ¿Tiene el micrófono apagado, hermana Nancy? Disculpe. Amén. Hermoso su mensaje, ¿cierto? Él nos dice las cosas claras. Tenemos que, con la ayuda del Señor, hacer el bien, hacer las cosas bien, ¿cierto? Lo que Él nos aconseja. Le rogaría a mi hermana Cecilia Valenzuela, por favor, que ella ore por la palabra para que el Señor la confirme en nuestro corazón. Amén, mi hermana. Dame un segundito que se me pegó el computador. Ahí sí. Ya. Vamos a orar entonces por el mensaje de su palabra. Inclinemos nuestros rostros, cerramos nuestros ojitos. Vamos a orar entonces al Señor. Bendito Dios y buen Padre amado, Señor amado, te damos gracias, Padre, por el mensaje de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por hablarnos a nuestra vida en esta tarde. Gracias, Señor, por recordarnos cómo tenemos que andar, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dirigido, Señor, por nuestra conducta. Tú nos has hablado, Señor amado. Nos vas directo, Señor, a nuestro corazón. Indícanos cómo, Señor, tenemos que comportarnos. Ayúdanos a comportarnos, Señor, como verdaderos cristianos en todo momento, en todo lugar, para vestirnos, Señor, de santidad, como decía tu palabra, para que nuestras obras, Padre, hablen por nosotros, seamos fiel reflejo, Padre, de ti. Mi Señor amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Guárdala en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a colocarlas por obra, para que podamos servirte, mi Dios, para que podamos alabar tu nombre, para que, Señor, no es tu reflejo, sea nuestro reflejo, mi Dios amado. Te lo imploramos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. La gloria es para nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios Dios. para siempre. Amén. Dice, oración especial por la situación país, por los enfermos de COVID, por los hospitales, por todo lo que está pasando, ¿cierto?, en los hospitales, por las personas que trabajan allí y por nuestra clase, los comandos. Le rogaría a mi hermana Felisa, por favor. Amén. En el nombre del Señor, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre amado, bendito y alabado seas mi Señor, lleno de gloria, de poder, de misericordia, eres tú mi Dios. Gracias, mi Señor, por permitirnos, Señor, llegar a tu trono de gracias, Señor, para pedir, Señor, por estas peticiones. Señor, te pedimos por nuestro país, te pedimos por este Chile amado, Señor, donde vivimos. Te pedimos, Señor, por todos los problemas que hay sociales, Señor amado. Aquieta los corazones, tranquiliza las mentes, los corazones de las personas. Señor amado, te pido que tú tengas piedad de tu pueblo, Señor, que clama de día, de noche, Señor, para que tú, Señor, nos proteja. Guarde nuestra frontera, guarde, Señor, todo, Señor, lo que pueda haber, Señor, en la naturaleza, Señor, las catástrofes naturales, los incendios forestales. Señor, líbranos de terremotos, de plagas. Señor amado, en este momento, también, Señor, te pido por esta pandemia. Señor amado, mira tú, Señor, hemos retrocedido, Señor, en fases, Señor, por la irresponsabilidad de algún grupo, Señor, que no ha seguido las normas, las leyes. Señor, tú sabes que esto siempre va a ser así. Siempre va a haber gente que está en contra de todo, que va en contra de la corriente, pero ayúdanos tú, a nosotros, Señor, a hacer luz, a ser, Señor,
Sal de la tierra, Señor amado, a estar clamando, pidiendo y cumpliendo, Señor, las leyes. Ayúdanos, mi Señor, guarda tu pueblo, guarda tus hijos, guarda este Chile de esta pandemia, de alguna cepa, Señor, algún virus que haya mutado. Líbranos, Señor, de todo esto. Señor, guarda a mis hermanos que trabajan en el área de salud, los que trabajan, Señor, en todo lo que sean los planes de emergencia, los transportes, Señor, los que tienen que desplazarse a sus oficinas, sus trabajos, guárdalos, cuídalos, protégelos, mi Dios. Los que trabajan en su hogar, también fortalécelos, ayúdalos. Señor, mira, estaba viendo ahí, Señor, hay hermanos que están trabajando en este momento en ferias navideñas, tal vez en una feria, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor, líbralos de todo contagio, de todo mal, líbralos de la maldad humana, Señor, por misericordia, guarda a tu pueblo, al que no tiene trabajo también, Señor, tú sé su sustento, Señor, sostiene a tu pueblo, Señor, en lo espiritual y en lo material. Te pido por nuestra clase, los comandos, guarda a tu pueblo, guarda a tus hijos, guarda todo este remanente fiel, Señor. Bendícelos, protégelos, guárdalos, líbralos, Señor. Y como hablaba tu palabra, Señor, guárdanos en santidad, en integridad, que el fruto del Espíritu pueda estar en nosotros. Señor amado, líbranos, Señor, de caer, Señor, y de caer en falta ante ti, Señor. Yo te pido todas estas misericordias y tus bondades en el nombre de nuestro bendito y único Salvador Jesucristo. Amén, amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Precioso, ¿cierto? Daremos término a esta reunión virtual con la alabanza que diga mi hermano Díaz, mi hermano Cristian. Alabanza 408, tan triste y tan lejos. Amén. Tres tiempos, la mayor. 1, 2, 3. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí. Y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo, ven a la cruz, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Qué amigo tan dulce es el tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé
siempre será. Más cerca vivir de la cruz, del santo poder y pureza me dé. El nombre del buen Salvador, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Oh, ven a Jesús, soy infiel pecador. No vagues a ciegas llamas. Oh, ven a Jesús, oh benigno Señor, que en él salvación hallarás. Ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Amén. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a los ungimientos por los enfermos y por todas las peticiones que hay delante de la presencia del Señor. Le rogaría a mi hermana Teresita, si es posible. Amén. Amén. En el nombre del Señor. Con reverencia a nuestro Señor. Padre Santo, Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, Señor. Te pido, Señor, por todos los enfermos, Señor, Padre bendito, por los que están en los hospitales, Señor, Padre amado. Quizás, Señor, conectado en un ventilador mecánico, Padre amado, Padre Santo, por este virus, Señor. También te pido por los que tienen cáncer, Señor, leucemia, Padre bendito. Los que están postrados, Señor, Padre bendito, en una cama, Señor, sin moverse, Señor, Padre amado. También te pido por los abuelitos, Señor, Padre bendito, que nos cuide, los guardos, Señor, de esta pandemia, Señor. Padre amado, a los niños, Señor, Padre amado, a los hospitales de niños, Señor, Padre bendito. Protege a cada uno de los enfermos, protege a cada una de las peticiones, Señor, que hay, Padre amado. Si hay algún hermano o familiar, Padre amado, enfermo, Señor, tú lo conoces, Señor. Usted haga la obra, Señor, Padre bendito. Padre Santo, se lo pido por misericordia, Señor. Padre amado, que este virus, Señor, no toque a tu pueblo, Señor, Padre amado. Ponga vallado, mande ángeles a los hogares, Señor, de tus hijos, Señor. Padre amado, los que están trabajando, Señor, Padre bendito, Padre amado, Padre mío, a mi hermano que trabaja, Padre amado, en el Transantiago, Señor, cuídalo, protégelo, Señor, de toda contaminación, Señor, Padre bendito, y así a cada uno de tus hijos, Padre, que están trabajando a esta hora, protégelo, Señor, Padre amado, protege a cada enfermo, Señor, como en el espíritu, Padre amado, Padre mío, como la carne, Señor. Padre bendito, te doy las gracias, Señor, Padre amado, y confirma esta oración en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Y amén. La gloria es para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Amén. Ya terminamos. Ahora le vamos a entregar el servicio a nuestro hermano Cristian Díaz, agradeciendo al Señor la misericordia que has tenido para con mi vida
Dice la palabra del Señor que uno tiene que obedecer. Quizá a veces esto la pone nerviosa, pero de poquito va aprendiendo uno. Uno estaba acostumbrado a decir amén, sí Señor, amén, nada más. Y el Señor ha dado esta oportunidad para que desarrollemos nosotros lo que tenemos dentro, ¿cierto? Lo que hemos aprendido. Así que mi hermano Cristian, le entrego el servicio en el nombre del Señor para la bendición final. Gracias, Ah, Señor. amén. Que el Señor bendiga grandemente a nuestra hermana Nancy Cáceres, ¿cierto? El hermano Alfredo mandó un mensaje, dijo que iba a estar ahí escuchando en off, por si lo nombraban, dijo que iba a escuchar, pero dijo mandaba muchos saludos a toda la iglesia. Así que ahora vamos a pedirle la bendición al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, te damos gracias, Padre Celestial, por tu amor y por tu misericordia, Padre Celestial. Te pedimos nuevamente que tú atesores este mensaje en cada uno de nuestros corazones, Padre Celestial, porque llegará el día, Padre Celestial, y estés cerca, porque tu palabra es fiel y verdadera, Padre Celestial, y nosotros queremos llegar al reino de los cielos. Queremos, Padre Celestial, estar en la boda del Cordero, Padre Celestial. No nos imaginamos, Padre Celestial, podemos pensar, pero no nos imaginamos cómo será ese momento, Padre Celestial. Será un momento glorioso, Padre Celestial, porque ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, Padre Celestial, pero estamos en esta naturaleza, Padre Celestial, en este cuerpo, Padre Celestial, de pecado, y es por eso que te pedimos que tú nos ayudes, Padre Celestial. Si tú no nos ayudas, nadie nos va a ayudar. Ayúdanos, Padre Celestial, a transitar por el correcto camino, que es tu voluntad, Padre Celestial. Pon el querer y el hacer en cada una de nuestras vidas, Padre Celestial, porque tuyas son todas las cosas. Aumentanos tú la fe, aumentanos tú la santidad, Padre Celestial, la consagración, Padre Celestial, porque nuevamente tú eres dueño de todas las cosas. Padre Celestial, te pedimos una bendición especial por el gobierno de transición, Padre Celestial, por el directorio de transición, Padre Celestial, en esta última etapa, Padre Celestial, tú revístelos de gracia, de sabiduría, únenos en un solo espíritu, Padre Celestial, así también a la iglesia completa, únela tú en un solo espíritu, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, como lo ha hecho hasta el día de hoy, Padre Celestial, acompañe todo, Padre Celestial, por misericordia, todas las cosas, se tú examinando todos los corazones, todas las mentes, Padre Celestial, porque nuevamente tú eres el pastor, Padre Celestial, el verdadero pastor sobre todas las ovejas que nosotros somos tus hijos. Padre Celestial, guarda y cuida a toda la iglesia en general, a nuestro hermano Alfredo Covarrubias, predicador de la clase, Padre Celestial, donde quiera que esté en su trabajo, bendícelo, guárdalo. Padre Celestial, también dale la sabiduría a los ayudantes de predicador, Padre Celestial, y a toda la iglesia en general. Padre Celestial, y una oración especial por todos nuestros familiares que aún no te conocen, que tú tengas misericordia de ellos. Te pedimos todos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.